Bienvenidos una vez más a esta serie de la cual hemos recorrido 4 entregas hasta ahora, misterios que, a pesar de haber sido investigados por expertos, siguen sin tener una explicación definitiva. Hoy les traigo la 5ª entrega de esta serie de misterios sin resolver que quizá no conocías, donde seguiremos explorando casos muy interesantes que aún no tienen una explicación definitiva. Sin embargo, veremos qué teorías los rodean ya que son muy interesantes. Sin más que decir, comencemos. Y seguimos al nivel 17. Existe un milenario templo llamado Sri Padmanabhaswamy, en Kerala, que esconde un enigma que ha capturado la imaginación de muchos, la llamada bóveda B. Este templo dedicado al dios Vishnu es famoso por tener 6 bóvedas subterráneas, cada una marcadas desde la A a la F, descubiertas en 2011. 5 de ellas pudieron ser abiertas revelando un tesoro asombroso, desde oro, joyas y artefactos con un valor estimado de miles de millones de dólares, convirtiéndose en el mayor hallazgo de este tipo en la historia. Pero la bóveda B es diferente, ya que permanece sellada y su entrada protegida por 2 enormes cobras esculpidas, y no tiene cerrojo ni mecanismo de apertura visible. La leyenda local advierte que cualquier intento de abrirla por la fuerza desatará una catástrofe inimaginable, y por eso el misterio no solo reside en lo que podría haber dentro, sino en por qué ha permanecido intacta durante siglos. Se dice que la bóveda fue sellada con un sello místico védico, que solo puede ser abierto por un sabio de gran poder que pronuncie un mantra específico. La teoría más popular dice que la bóveda B alberga el tesoro más grande y valioso de todos. Se cree que podría contener objetos aún más preciosos que los encontrados en las otras cámaras, o incluso podría contener manuscritos antiguos, mapas cósmicos o artefactos místicos de incalculable valor espiritual e intelectual. La idea es que, al ser la última y más protegida, guardaría lo más sagrado y de mayor valor acumulado a lo largo de siglos de ofrendas. A pesar de las presiones para abrirla y explorar su contenido, el Tribunal Supremo de la India ha mantenido su estatus de sellada, respetando las creencias religiosas y las advertencias ancestrales. A finales del siglo XIX, mucho antes de que existieran los aviones modernos, cientos de personas en Estados Unidos reportaron haber visto extrañas aeronaves sobrevolando pueblos, campos y ciudades. Eran los años 1896 y 1897, cuando lo que empezó como un avistamiento aislado en California, se convirtió en una oleada nacional que aún no tiene explicación. Los testigos describían objetos enormes, parecidos a dirigibles o naves alargadas con hélices, velas o luces brillantes, que avanzaban por el cielo nocturno en completo silencio. Algunos aseguraban haber visto figuras humanas a bordo, e incluso hubo reportes de intentos de comunicación desde estas aeronaves, donde estos seres hablaban en idiomas extraños o arrojando mensajes en botellas. Los periódicos de la época cubrieron extensamente los eventos, y los relatos fueron tan numerosos que no pudieron ser ignorados como simples delirios aislados. Lo desconcertante es que en esa época no existía la tecnología para fabricar algo así, mucho menos para lograr vuelos sostenidos y dirigidos. De hecho, el primer dirigible controlable tipo Zeppelin hizo su primer vuelo en Alemania, en el año 1900. Otro detalle a resaltar es que ya se sabía de la existencia de los globos aerostáticos tripulados, pero eso fue en el año 1783 en Francia, y estos hechos ocurrieron en Estados Unidos. Algunas teorías hablan de inventores secretos que lograron adelantar la aviación en solitario, y otros creen que se trató de una forma temprana de histeria colectiva amplificada por la prensa sensacionalista. Pero también existe la teoría de que fue un primer contacto con entidades no humanas, observando a la humanidad en silencio desde el cielo. Nadie se adjudicó haberlas creado, y así como aparecieron, simplemente desaparecieron. Entre 1969 y 1972, durante las misiones Apolo, los astronautas estadounidenses trajeron a la Tierra más de 380 kilogramos de rocas lunares, divididas en miles de muestras para su análisis científico. Pero lo que pocos saben es que muchas de esas rocas desaparecieron, sí, literalmente así como lo escuchaste, y lo peor es que algunas nunca fueron encontradas. Como gesto diplomático, el gobierno de Estados Unidos regaló pequeños fragmentos lunares a cada uno de sus estados y también a 135 países.
Estos obsequios estaban montados sobre placas conmemorativas, presentadas como símbolos de paz y cooperación entre naciones, pero con el paso de los años, más de 180 de esas rocas desaparecieron de embajadas, museos y archivos oficiales. Algunas fueron robadas, otras vendidas en el mercado negro y muchas simplemente se perdieron en la burocracia. Uno de los casos más extraños ocurrió en Malta, donde la roca fue robada del Museo Nacional y nunca recuperada. Otra de las historias más notorias ocurrió en Honduras, donde la roca lunar, que fue un regalo de la misión Apolo 17, fue robada. Décadas después, un empresario de Miami llamado Alan Rosen intentó venderla a agentes encubiertos de la NASA en una operación llamada Eclipse Lunar, pidiendo $5 millones. La de la izquierda es la original entregada por Nixon, y la de la derecha es la placa mostrada en la página web de Rosen, quien cubrió las estrellas de la bandera y las palabras República de Honduras con papel, para evitar publicitar que la placa era hondureña. También afirmó haberle comprado la roca a un alto militar hondureño, cuyo nombre nunca fue revelado. Otras tantas aparecieron en colecciones privadas años después, y algunas siguen sin rastro, como si se las hubiera tragado la tierra. Lo que inquieta a muchos es que estas piedras no solo tienen valor económico, sino científico e histórico. Son un material extraterrestre único, con información que podría revelar aspectos desconocidos de la formación del sistema solar, y sin embargo, gran parte de este legado está extraviado. Lo más irónico es que, tras semejante esfuerzo por traerlas desde la Luna, la humanidad ha sido incapaz de conservarlas aquí abajo. En la madrugada del 10 de septiembre de 1889, un transeúnte descubrió un torso femenino desmembrado dentro de un paquete envuelto en una vieja sábana, y depositado cerca de las vías del tren en Tension Street, Bite-Chapel. El cuerpo carecía de cabeza, brazos y piernas, y había sido desangrado cuidadosamente según las fuentes de la autopsia. La identidad de la víctima nunca fue establecida del todo, aunque se especuló en la prensa que podría tratarse de una tal Lydia Hart, pero esto no fue verificado del todo. Aunque el lugar del hallazgo estaba cerca de los escenarios de los crímenes de Jack el Destripador, la policía y los forenses rápidamente descartaron su implicación. Las mutilaciones en el torso de Tension Street mostraban una precisión quirúrgica, sugiriendo un autor con conocimientos anatómicos, muy distinto al modus operandi que utilizaba Jack en 1888. Esta diferencia llevó a la teoría de que se trataba de un asesino diferente, conocido posteriormente en la prensa como el asesino del torso. Sin embargo, también existía la aterradora teoría de que el propio Jack el Destripador hubiera evolucionado, volviéndose más calculador y metódico en sus crímenes. A pesar de las investigaciones, que incluyeron la revisión de registros de personas desaparecidas y la búsqueda de los restos faltantes, la identidad de la mujer nunca se pudo determinar, convirtiéndose en uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de la época victoriana. En las colinas de Pensilvania, existe un fenómeno geológico muy interesante que no ha tenido una explicación clara. Se trata del Parque Running Rocks. A simple vista, es solo un campo de rocas volcadas, pero cuando las golpeas con un martillo o una piedra, emiten un sonido metálico, como si fueran campanas escondidas dentro de su estructura. Algunas vibran en tonos agudos y otras en graves profundos, y curiosamente el fenómeno se repite únicamente dentro de este parque, ya que si las sacas de ahí, dejan de sonar. Este campo de piedra se extiende por más de 3 hectáreas y está compuesto por rocas de tipo diabasas, un material común también conocido como dolerita, pero por razones desconocidas, estas emiten sonidos como si fueran forjadas en metal. Muchos científicos han intentado explicar el misterio apuntando a que las rocas tienen una tensión interna o estrés estructural que las hace resonar, por lo que al ser golpeadas, esta tensión se libera vibrando la roca de una manera particular. El problema es que, aunque se han hecho estudios y experimentos, no se ha podido aislar una única característica que explique el fenómeno en todas las rocas sonoras, ni se ha logrado replicar fácilmente en laboratorios para confirmar una teoría. El enigma se complica aún más al notar que el 30% de las piedras del parque no suenan en absoluto. Además, muchos visitantes han reportado que sus brújulas se desvían dentro del campo rocoso, como si hubiera una anomalía magnética.
Y lo que me pareció más extraño es que no crece vegetación entre las rocas y muchos reportan que no se oye el canto de ningún pájaro en los alrededores. En los tranquilos jardines de la mansión Shugborough Hall, en Inglaterra, se esconde uno de los mensajes cifrados más desconcertantes de Europa, una inscripción de 8 letras talladas en piedra, grabada bajo un relieve del siglo XVIII que representa una escena del famoso cuadro Los Pastores de Arcadia. A simple vista, podría parecer una simple decoración, pero la disposición de las letras y su persistente enigma han llevado a muchos a sospechar que se trata de un mensaje oculto, quizá una clave codificada con un significado más profundo. Algunos creen que se trata de un acrónimo en latín medieval, mientras que otros lo conectan con sociedades secretas, alquimia o incluso los caballeros templarios. La teoría más famosa sostiene que podría ser una pista para encontrar el Santo Grial, ya que la familia propietaria de la mansión tenía fuertes vínculos con la exploración, los círculos esotéricos y la simbología cristiana. Incluso se ha propuesto que el escultor de la obra, Peter Skimakers, dejó un código esotérico intencional relacionado con los secretos de la resurrección y la vida eterna. Quizá lo más perturbador es que, pese a siglos de intentos, nadie sabe a ciencia cierta si el mensaje realmente tiene un significado, o si se trata simplemente de una provocación vacía. Continuamos al nivel 18. En 1692, el pequeño pueblo de Salem, en Massachusetts, se convirtió en escenario del episodio más oscuro de la historia colonial estadounidense, los juicios por brujería. Todo comenzó con 2 niñas, una llamada Patty Parras, y su prima Abigail Williams, de apenas 11 años. Ambas afirmaban sufrir ataques provocados por brujas, dando inicio a una histeria colectiva que culminó con la ejecución de 20 personas y la cárcel para decenas más. Abigail fue una de las primeras acusadoras y señalaba con fuerza a vecinos, esclavas e incluso a figuras respetadas de la comunidad. Su testimonio fue clave para varias condenas, pero lo más desconcertante es lo que ocurrió después, ya que tras unos pocos meses de protagonismo, Abigail Williams desapareció por completo de los registros históricos. No se sabe si murió, si cambió de nombre, o si fue ocultada por su propia familia para protegerla de represalias. Algunas versiones aseguran que fue enviada a vivir con parientes a otra colonia, otras dicen que enfermó y falleció en secreto. También existe la hipótesis de que, consumida por la culpa, se retiró a un convento bajo otra identidad, pero lo cierto es que no hay certificados, cartas ni entierro conocido. ¿Alguien la hizo desaparecer para evitar escándalos? O peor aún, vivió tranquilamente el resto de su vida, olvidada por todos, mientras el pueblo cargaba con las consecuencias de su miedo. Ningún registro posterior ha podido responderlo, y Abigail Williams, la niña que apuntó con el dedo, sigue siendo un fantasma sin tumba. En el altiplano boliviano, cerca del majestuoso Nevado Sajama, existe una gran red de líneas rectas grabadas sobre la tierra, conocidas como las líneas de Sajama. Fueron trazadas con una precisión asombrosa, cubriendo más de 22.000 kilómetros cuadrados y se extienden en todas direcciones. Algunas miden más de 10 metros de ancho, y sorprendentemente, conservan una alineación perfecta a pesar del terreno irregular y las montañas cercanas. A diferencia de las famosas líneas de Nazca, estas no forman figuras animales o geométricas, sino una intrincada red de caminos rectilíneos que parecen desafiar las leyes de la lógica y la ingeniería antigua. Además, los expertos creen que no eran simples rutas de viaje, ya que muchos no conducen a ningún lugar práctico y su precisión es asombrosa. Se estima que fueron creadas por civilizaciones precolombinas, removiendo cuidadosamente piedras y vegetación del suelo para dejar al descubierto una capa más clara, pero hasta hoy, se desconoce cómo lograron mantener tal exactitud sin herramientas modernas de medición. Algunos arqueólogos creen que estas líneas cumplían una función ceremonial, conectando sitios sagrados, cementerios y aldeas dispersas en un paisaje vasto y árido. Otras teorías apuntan a su uso como guía espiritual para peregrinaciones, uniendo el mundo terrenal con lo divino, todo esto mediante el movimiento lineal y el trazado geométrico. Lo interesante es que, con el tiempo, no han desaparecido ni han sido erosionadas por completo, lo cual es extraño dado el clima extremo.
Al día de hoy, las líneas siguen sin estar completamente mapeadas y su propósito exacto continúa siendo motivo de debate. El 2 de julio de 1951, en la tranquila ciudad de St. Petersburg, Florida, ocurrió algo que desafió toda lógica forense. Una mujer de 67 años llamada Mary Reesor fue encontrada, o mejor dicho lo poco que quedó de ella, casi completamente reducida a cenizas. Lo más extraño es que, aunque el rincón donde se encontraba el sillón estaba seriamente quemado, el resto de la habitación no se consumió por el fuego. Sin embargo, estaba dañada por encima de los 1.2 metros de altura y cubierta de hollín, como si el calor se hubiera concentrado en una columna vertical. El detalle más desconcertante es que su cráneo no se calcinó, solo se redujo de tamaño hasta quedar como una pequeña bola, además de que el resto del apartamento estaba bien, sin daños visibles. La policía, incapaz de entender cómo se produjo semejante calor sin afectar el entorno, cerró el caso con una causa ambigua, muerte por combustión con fuente desconocida de calor, pero pronto surgió un término más inquietante, la combustión humana espontánea. La teoría oficial insinuó que Mary se había dormido con un cigarrillo encendido y que su cuerpo, por su complexión y las prendas sintéticas, había generado un efecto mecha, quemándose como una vela. Sin embargo, científicos y forenses refutaron esta explicación, ya que ningún cigarrillo, por sí solo, podría generar el calor suficiente para calcinar un cuerpo completo sin prender fuego a toda la sala. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados de la supuesta combustión espontánea, un fenómeno aún no comprendido por la ciencia. En junio de 1999, el cuerpo sin vida de Ricky McCormick, un hombre de 41 años, fue hallado en un campo del condado de St. Charles, en Missouri. No tenía signos visibles de violencia ni heridas evidentes, y su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, a pesar de que habían pasado solo 3 días desde que su familia lo vio por última vez. La muerte fue clasificada como indeterminada, pero algo particularmente curioso es que 2 notas aparecieron en sus bolsillos. Ambas estaban escritas a mano con una mezcla desconcertante de letras, números, símbolos y paréntesis, todo sin ningún patrón aparente. El FBI intentó decodificarlas sin éxito, y en 2011 las hizo públicas pidiendo ayuda a la comunidad en general, pero nadie ha presentado resultados satisfactorios. Lo más extraño es que Ricky, según su propia familia, no sabía leer o escribir con fluidez y padecía de una leve discapacidad mental. Esto hace aún más desconcertante la posibilidad de que él mismo haya creado un código tan complejo. Sin embargo, su madre afirmó que desde joven solía escribir notas similares, aunque nadie sabía realmente qué significaban. Algunos creen que las notas fueron escritas por otra persona y colocadas allí tras su muerte, como una advertencia o una pista. Otros especulan que podrían estar relacionadas con actividades ilegales, ya que Ricky tenía antecedentes y se sabía que visitaba frecuentemente zonas peligrosas. Pero lo más curioso es que, más de 2 décadas después, la forma específica y el motivo de su muerte sigue sin conocerse y las notas permanecen indescifrables. Bajamos al nivel 19. En Carolina del Norte, Estados Unidos, existe una cordillera envuelta en niebla y misterio llamada Brown Mountain. Desde hace más de un siglo, testigos aseguran ver luces flotantes, rojizas o blanquecinas que se elevan sobre el horizonte, se mueven de forma curiosa por un tiempo y luego desaparecen sin dejar rastro. Estas apariciones no siguen un patrón fijo, a veces surgen durante tormentas y otras en noches despejadas. Lo extraño es que nadie ha logrado predecirlas ni explicarlas del todo. Los primeros reportes datan del siglo XIX, pero los relatos orales de los pueblos cherokee ya hablaban de fuegos fantasmas que vagaban por esas colinas. Algunos científicos han intentado atribuir el fenómeno a gases del suelo, refracción de luces lejanas o incluso actividad sísmica, pero ninguna de esas explicaciones se ajusta a todos los casos. En varias ocasiones, investigadores han instalado cámaras y sensores, captando luces auténticas pero sin una fuente clara.
Una de las teorías más persistentes dice que las luces son una manifestación natural aún no comprendida, un tipo de plasma atmosférico, que solo se forma bajo condiciones extremadamente específicas de presión, humedad y carga electromagnética. Esta es la que me parece más interesante, ya que explica por qué no siempre aparecen, por qué flotan en silencio y por qué se desvanecen de forma abrupta, como si fueran parte de algo inestable en la atmósfera. Pero, incluso con todas estas ideas sobre la mesa, Round Mountain sigue siendo un lugar donde la ciencia aún no tiene una explicación clara. En el año 2007, unos astrónomos comenzaron a detectar una breve pero intensa señal de radio proveniente del espacio profundo. Misteriosamente duró apenas unos milisegundos, pero liberó más energía que nuestro Sol en varios días, pero la fuente era desconocida, por lo que fueron nombradas como las FRB, o ráfagas rápidas de radio. Desde entonces, han aparecido miles en lugares distintos del cosmos, pero sin patrón aparente. Algunas señales son únicas, ya que aparecen una vez y no se repiten jamás, pero otras en cambio, se repiten con una regularidad inquietante. La más famosa es FRB 121102, una ráfaga que proviene de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de la Tierra, y que emite pulsos repetidos, siendo esta la prueba de que hay algo allí afuera que no solo produce estas ráfagas, sino que lo hace una y otra vez. Los científicos han propuesto múltiples explicaciones, desde que podrían ser producto de estrellas de neutrones, magnetares, colisiones cósmicas o fenómenos extremos que aún no comprendemos del todo. Sin embargo, ninguna teoría explica completamente su intensidad, distancia y variedad de comportamiento. Además, en 2020, una FRB fue detectada desde dentro de nuestra propia galaxia, lo que solo profundiza el misterio. Lo fascinante es que algunas señales tienen una precisión y una regularidad que no son propias de los fenómenos caóticos del universo. Por ejemplo, a diferencia de las explosiones cósmicas que son ruidosas y aleatorias, algunas FRB se repiten en ciclos exactos y emiten en una frecuencia tan pura que conlleva a teorizar que la fuente no es accidente, sino algo provocado artificialmente. Una teoría sugiere que civilizaciones avanzadas podrían estar usando estos pulsos para comunicarse, o incluso las interpretan como rezagos de propulsión de ciertas naves interestelares. Aún así, las FRB siguen siendo uno de los grandes enigmas astronómicos del siglo XXI. En lo profundo de ciertos glaciares, se han documentado la existencia de unos seres diminutos, pero profundamente enigmáticos llamados gusanos de los glaciares. Son criaturas oscuras, delgadas y frágiles, que solo miden unos pocos centímetros, pero lo que desconcierta a los científicos es cómo pueden vivir allí. Estos gusanos aparecen exclusivamente sobre el hielo glacial, y lo más extraño es que solo sobreviven entre 0 grados centígrados y 2 grados centígrados, ya que si la temperatura sube apenas un poco estos mueren, y si baja demasiado también. Se sabe que no hibernan ni se entierran en el sentido tradicional, ya que se mantienen activos. Durante el día, desaparecen en lo profundo del hielo para escapar del sol y las temperaturas más altas, y al atardecer emergen a la superficie, como si estuvieran sincronizados con un patrón aún desconocido. Aún no se sabe con certeza cómo se alimentan, cómo se reproducen dentro del hielo, ni cómo logran moverse en un ambiente tan extremo sin congelarse. Tampoco está claro desde cuándo existen ni cómo evolucionaron, ya que su ADN tiene particularidades que no se ajustan del todo a su entorno. Algunos científicos sugieren que podrían haber llegado atrapados en burbujas de hielo durante la última era glacial y sobrevivido hasta hoy como fósiles vivientes. Incluso hay quienes se preguntan si podrían contener pistas sobre la posibilidad de vida extraterrestre en lunas heladas. Quizá lo sabías, o quizá no, pero en octubre de 2017, los astrónomos del observatorio Pan-STARRS en Hawái detectaron un objeto moviéndose a gran velocidad a través del sistema solar. A este lo nombraron Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero, y era el primer objeto confirmado que venía desde fuera de nuestro sistema solar, y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Oumuamua medía entre 100 y 400 metros de largo, pero lo extraño era su forma, siendo este alargado como un cigarrillo o una aguja gigante, con una relación de aspecto nunca antes vista en asteroides.
No tenía cola visible como un cometa, ni parecía reflejar la luz como un asteroide típico, y eso ya de por sí es escalofriante, pero lo más extraño fue que al alejarse del Sol, aceleró. Eso no debería ocurrir a menos que estuviera expulsando gas, pero no se observó ninguna actividad medianamente parecida. Los científicos intentaron explicarlo con teorías sobre hielo de hidrógeno sublimando, o materiales desconocidos, pero ninguna explicación encajaba del todo. Fue entonces cuando el astrofísico Avi Loeb propuso una idea interesante sobre que Oumuamua podría ser un artefacto interestelar artificial, como una vela solar diseñada por una civilización avanzada. Se sabe que no tenía radioemisiones, pero su trayectoria y comportamiento seguían siendo muy poco comprendidas para la ciencia. Lo más inquietante es que Oumuamua ya se fue, abandonando el sistema solar tan silenciosamente como llegó y con una velocidad tan extrema que solo se pudo observar de cerca durante unas pocas semanas, sin dar tiempo suficiente de estudiarlo a profundidad. En la historia de la guerra antigua, pocas armas provocan tanto asombro como el fuego griego. Fue utilizado por el Imperio Bizantino desde el siglo VII, pero este líquido ardiente no solo prendía fuego al enemigo, sino que podía seguir ardiendo incluso sobre el agua. Era proyectado desde tubos montados en barcos, como una especie de lanzallamas primitivo, y su poder fue tan devastador que detuvo múltiples invasiones árabes y salvó Constantinopla más de una vez. Lo más enigmático es que la fórmula del fuego griego fue uno de los secretos mejor guardados de la historia, ya que solo unos pocos artesanos y estrategas la conocían, y su conocimiento se transmitía oralmente. Con el paso de los siglos y la caída del imperio, la receta se perdió por completo, y lo curioso es que, a pesar de los avances científicos, nadie ha logrado reproducirla de forma idéntica. Algunas teorías sugieren que su composición incluía una combinación de resina de pino, nafta, cal viva y otros compuestos inflamables que al contacto con el agua reaccionaban violentamente. Lo más impresionante es que, si bien hoy contamos con materiales modernos, no hemos podido replicar sus efectos exactos. Ni siquiera las pruebas más recientes han conseguido que una sustancia arda con la misma fuerza y flotabilidad controlada sobre el agua como lo hacía esta. Y descendemos al nivel 20. El 5 de junio de 1989, el mundo entero quedó paralizado ante la imagen de un hombre solitario, que estuvo de pie frente a una columna de tanques en la plaza de Tiananmen, un día después de la brutal represión de las protestas estudiantiles en Beijing. Con una bolsa de compras en cada mano, bloqueó el paso de los tanques con una calma desarmante. Los tanques intentaron rodearlo, pero él se movía con ellos sin ceder el paso, y finalmente varios civiles lo apartaron, y desde ese momento desapareció sin dejar rastro. El régimen chino jamás reconoció su identidad ni su destino, ya que no fue arrestado públicamente, ni tampoco se reveló si fue ejecutado, encarcelado o si logró huir. Algunos testigos afirmaron que era un joven trabajador, otros dicen que era un estudiante, pero en cualquier caso, lo que hizo quedó grabado como uno de los actos de resistencia civil más icónicos del siglo XX. Una teoría ampliamente aceptada es que el gobierno eliminó todo registro de su existencia para impedir que se convirtiera en un símbolo. Quizá en una China donde la censura es extrema, borrar su identidad era una forma de borrar su poder, y funcionó, porque hasta hoy en China, esa imagen está prohibida, no aparece en libros, ni en redes, y tampoco en escuelas. En lo alto de una colina en el sur de Francia se encuentra Rennes-le-Château, un pueblo pequeño y tranquilo que, a finales del siglo XIX, se convirtió en el epicentro de uno de los misterios más intrigantes de Europa. Todo comenzó con Berenguer Sauniere, un modesto sacerdote que, de la noche a la mañana, pasó de la pobreza a una riqueza inexplicable. Sauniere reformó completamente la antigua iglesia del pueblo, construyó una lujosa villa y hasta una torre de estilo medieval, todo con gastos descomunales para alguien con su sueldo. Lo peor es que nunca explicó de dónde provenía el dinero, y sus libros de contabilidad eran deliberadamente confusos y por supuesto más pronto que tarde, comenzaron los rumores. La teoría más popular es que Sauniere encontró un tesoro oculto, quizás relacionado con los templarios, los cátaros o incluso con el Santo Grial.
Algunos creen que descubrió documentos secretos durante una restauración que comprometían a la iglesia, y fue sobornado para mantener silencio. Otros apuntan a que pudo haber hallado oro o reliquias enterradas durante las cruzadas o en tiempos de persecución religiosa. Sin embargo, la teoría más racional para muchos es que se enriqueció vendiendo misas en masa por correspondencia, algo que aunque común en la época, fue llevado al extremo por Sauniere. Este sistema fraudulento le permitió recibir dinero desde toda Francia y el extranjero, y por supuesto fue duramente cuestionado por las autoridades eclesiásticas. Cuando murió, se llevó su secreto a la tumba dejando tras de sí una estela de teorías, códigos ocultos en la iglesia, y un misterio que aún hoy sigue atrayendo a investigadores, místicos y curiosos por igual. A finales del siglo XIX, el cuerpo de una joven fue rescatado de las aguas del río Sena en París, pero había algo particular en ella, ya que no tenía identificación ni tampoco señales visibles de violencia. La autopsia concluyó que había muerto por ahogamiento y que probablemente se había quitado la vida. Fue clasificada como una desconocida, pero su rostro fue lo que más llamó la atención, por lo que un trabajador de la morgue, impresionado por la expresión serena de la joven, pidió hacer una máscara mortuoria. La cara de la desconocida del Sena era enigmática, de una belleza etérea, con una leve sonrisa particularmente emotiva. Lamentablemente nadie acudió a reclamarla, pero su imagen empezó a reproducirse por toda Europa. En los años siguientes, su rostro se convirtió en un ícono cultural, incluso se decía que quien la miraba sentía una extraña conexión emocional, como si ocultara un secreto o una historia trágica jamás contada. Con el tiempo, su rostro fue moldeado en miles de copias de yeso, decorando hogares, estudios de arte e incluso universidades médicas como ejemplo de la belleza perfecta de la muerte. A mediados del siglo XX, su rostro fue elegido para el maniquí de entrenamiento de primeros auxilios llamado Resusci-Anne, usado en todo el mundo para enseñar reanimación cardiopulmonar. ¿Quién era esta joven, y qué fue lo que le pasó realmente? La teoría más aceptada es que se trataba de una adolescente melancólica que se quitó la vida, pero otros creen que fue asesinada y que la sonrisa fue producto de rigor mortis. Su identidad, sin embargo, permanece en un completo enigma ya que nunca pudo ser identificada. El 27 de junio de 1995, Jody Wisen-Truitt, una joven reportera de televisión de 27 años en Mason City, Iowa, debía llegar al canal para presentar las noticias matutinas. A las 4 de la mañana, una compañera la llamó porque no había llegado, a lo que Jody contestó con voz somnolienta que saldría enseguida, pero nunca apareció. Cuando la policía fue a su departamento, hallaron claros signos de lucha, como una zapatilla caída, marcas de arrastre en el pavimento, también sus llaves y objetos personales esparcidos junto a su coche, que aún seguía estacionado. Lo más extraño es que no hubo testigos, ni cámaras, ni ruidos reportados, a pesar de tratarse de un barrio residencial tranquilo. Las investigaciones apuntaron a un posible acosador, ya que días antes, Jody había mencionado sentirse observada, y también había recibido llamadas extrañas y mostró preocupación por su seguridad. La teoría más plausible es que fue víctima de un secuestro planificado, cometido por alguien que conocía sus rutinas y horarios. Todo apunta a una vigilancia previa y una ejecución meticulosa en un lapso muy breve, pero pese a los esfuerzos del FBI, Jody nunca fue hallada. Jody fue declarada legalmente muerta en 2001, pero su cuerpo jamás ha sido encontrado, y su desaparición permanece como una de las más escalofriantes del periodismo estadounidense. A veces olvidamos que el mundo aún está lleno de preguntas sin respuesta, desde desapariciones imposibles hasta descubrimientos que no encajan con la historia oficial, pero los misterios no desaparecen, solo esperan a ser descubiertos. Espero que esta entrega te haya gustado, y si es así, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto deja tu pulgar arriba, y comenta qué misterio conoces que no hayamos mencionado en esta serie. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video.
Nos veremos muy pronto con un nuevo enigma, muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue el laberinto del misterio, adiós.